Perdió el trabajo, de un día para otro, sin aviso, sin liquidación, sin nada. En cuestión de días, ya no tenía cómo pagar renta, ni a dónde ir. El único que respondió fue su mejor amigo. Vente a la casa, el tiempo que necesites. Vivía con su esposa, una mujer tranquila, amable, de esas que hacen sentir bien a cualquiera. Al principio, todo fue normal. Le dieron un cuarto, le pusieron un plato en la mesa, le abrieron la puerta, como a un hermano. Él se veía apenado. Decía que iba a conseguir trabajo pronto, que solo necesitaba tiempo. Salía por las mañanas, regresaba en la tarde, con historias de entrevistas, de promesas, de ya casi. Pero los días se hicieron semanas, y las semanas, meses, y nada cambiaba. No había trabajo, no había dinero, solo excusas, cada vez más fáciles de decir, y una comodidad que ya no escondía, porque poco a poco dejó de salir tan temprano, dejó de buscar tanto, y empezó a quedarse en casa, con ella. Al principio eran cosas pequeñas, conversaciones en la cocina, risas cortas, miradas que se sostenían un poco más, nada que se pudiera señalar, nada que se pudiera probar, pero suficiente para incomodar. A él le empezaron a decir, no es buena idea meter a otro hombre a tu casa, pero no hizo caso, porque confiaba en su amigo, en su esposa, hasta que dejó de hacerlo, porque los detalles ya no eran pequeños, eran evidentes, silencios cuando él entraba, conversaciones que se cortaban, miradas que evitaban, y algo más, los horarios. El amigo empezó a salir, justo cuando él se iba a trabajar, y regresaba, cuando él no estaba. Pasaba todo el día, en su casa, con su esposa. Ahí fue cuando decidió no preguntar, no reclamar, sino comprobar. Instaló cámaras, en silencio, sin decirle a nadie, y esperó. Días después, lo vio todo. Sin dudas, sin espacio para negar. Su amigo y su esposa, juntos, en su sala, en su cocina, en su cama, en su vida. No gritó, no rompió nada, no enfrentó a nadie. Solo se quedó en silencio y empezó a planear. La casa era suya, pero no estaba a su nombre, así que movió todo rápido. Papeles, contactos, trámites. La vendió, rápido, barata, sin que ellos supieran nada, y preparó el final. Un día, los mandó a hacer un trámite lejos, algo urgente, algo que no podían dejar pasar. Ellos se fueron, confiados, como siempre. Cuando regresaron, la casa ya no era suya, vacía, sin muebles, sin nada, chapas cambiadas, y un vigilante en la entrada. Aquí ya no viven. La casa tiene nuevo dueño. Se quedaron en la calle, sin dinero, sin lugar, sin nada. Y entonces vino lo peor. Ella estaba embarazada, del amigo, el mismo que días después desapareció. No peleó, no explicó, simplemente se fue. Se fue a otra ciudad, a vivir con sus padres, y la dejó sola, a su suerte, en la calle, sin nada. Meses después, ella logró averiguar dónde vivía su esposo. Fue hasta ahí, desesperada, con miedo, decidida a recuperarlo, a rogar, a humillarse si era necesario. Tocó la puerta, esperó, y cuando se abrió, no fue él. Fue una mujer, hermosa, segura, tranquila, de esas que no dudan. La miró de arriba abajo y preguntó, con la voz quebrada, ¿tú quién eres? La mujer respondió sin dudar, soy la esposa. En ese momento, todo se rompió. Intentó entrar, intentó hablar, intentó explicarse, y entonces él apareció, tranquilo, sereno, como si ya supiera que ese momento iba a llegar. Ella empezó a llorar, a suplicar, a decir que se había equivocado, que quería volver, pero al mismo tiempo, la rabia salió. Sigues casado conmigo. No puedes hacer esto. Te voy a demandar. Y entonces gritó, eres un maldito perro infeliz. Él no respondió con enojo, solo dijo,
Sabía que ibas a venir. Sacó un documento, lo abrió, despacio, y se lo mostró. Un acta, firmada, sellada, legal, divorcio, con fecha de meses atrás. Ella se quedó en silencio, mirando el papel, sin entender. Y entonces él dijo, te equivocas. Tú y yo estamos divorciados desde hace meses. El mundo se le cayó en ese instante, porque mientras ella creía que aún tenía algo, él ya había terminado todo, desde mucho antes. Tiempo después, algunas personas dicen que la han visto, sola, con su hijo, trabajando donde puede, sobreviviendo, y él no volvió a mirar atrás. Las decisiones siempre tienen consecuencias, y ella lo perdió todo por una decisión. ¿Tú qué habrías hecho si esta historia te dejó pensando? Suscríbete y dale like para más historias así.